Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. Esta es la segunda parte de un hecho fascinante. Estábamos con que teníamos que demostrar que h es una función sobre los reales, y para hacer esto tenemos que probar que para todo número real x existe un único número real y, tal que h de x es igual a y. ¿Y esto qué quiere decir exactamente? Nuestra relación h manda elementos del segundo al tercer conjunto. Para que h sea una función, debemos asegurarnos de que todos los puntos del segundo conjunto tienen a su respectiva pareja en el tercer conjunto, y que además esa pareja es única. Es decir, para que h sea una función, a todos los puntos del segundo conjunto les debe salir solamente una flecha. Por ejemplo, para los puntos que representamos aquí, se cumple la condición de función, ya que todos los x tienen una única flecha. Tenemos que asegurarnos de que todos los puntos que no vemos también tienen una sola flecha. Como f es una función, estamos seguros de que a todos los puntos del primer conjunto le sale una sola flecha, y como h es igual a la inversa de f, siempre que un punto del segundo conjunto sea tocado por f, dicho punto tendrá una flecha. Y como f es inyectiva, ningún punto del segundo conjunto es tocado por dos o más flechas, así que siempre que un punto del segundo conjunto sea tocado por f, podemos estar seguros de que a ese punto solo le sale una flecha. Si f no fuera inyectiva, entonces tendríamos un punto con dos flechas, y la relación h me regresaría dos valores distintos y h no sería una función. Pero como eso no pasa, solo tenemos que asegurarnos de que todos los puntos del segundo conjunto son tocados por la función f, es decir, que a todos los puntos del segundo conjunto les llega una flecha. Y aquí es donde entra lo que vimos al inicio del primer video. Estos dos conjuntos son iguales, tienen los mismos elementos, y cada elemento del primer conjunto tiene una pareja distinta de todos los demás elementos en el segundo conjunto. Como tenemos los mismos elementos en ambos conjuntos, en principio no tendrían por qué sobrarme elementos. Desafortunadamente, a veces las cosas no son tan intuitivas. En este caso sí puedo construir una función f en donde todos los elementos del primer conjunto tengan una pareja distinta en el segundo conjunto y aún así me sobren elementos. Te recomiendo que pienses en una forma de relacionar cada número real con otro número real sin que se repitan las parejas y que te sobren elementos. Voy a mostrar aquí una forma de hacerlo. Dividamos primero el conjunto de los números reales en positivos, negativos y el 0. La función f tendrá los siguientes valores. Cuando x sea mayor que 0, f tendrá el valor x más 2. Cuando x sea menor que 0, f tendrá el valor x menos 2. Y cuando x sea 0, f tendrá el valor 0. Esta sería la representación de la función f que me acabo de inventar. Fíjate cómo cada elemento del primer conjunto tiene una pareja distinta de todos los demás, pero ningún número entre menos 2 y 2 quitando al 0 en el conjunto de la derecha tiene pareja. Este es un hecho fascinante. Hemos emparejado dos conjuntos iguales, donde cada elemento tiene una pareja distinta, y no solamente nos han sobrado elementos, sino que además nos han sobrado infinitos elementos, ya que entre menos 2 y 2 hay infinitos números. Esto nos recuerda que debemos tener cuidado cuando trabajemos con conceptos como el de infinito, ya que a veces suelen ser contraintuitivos. Lo que nos interesa a nosotros es darnos cuenta de que nos pueden quedar elementos del segundo conjunto sin pareja, y que por lo tanto f inversa no necesariamente es una función. Pero sabiendo esto, podemos arreglar nuestra relación h muy fácilmente. Nosotros queremos que cuando h tome el valor f de x, nos devuelva el valor x. Pero cuando h no toma un valor f de x, no importa qué elemento nos devuelva, porque la composición de h y f no estará definida en ese punto. Por ejemplo, si f no actúa sobre este punto, el valor que tome h en este punto es irrelevante. Podemos mandar dicha flecha a cualquier lado, porque la composición con f no existirá para ese elemento. Así que construyamos la función h de la siguiente manera. H será igual a f inversa más los puntos que quedaron sin pareja relacionados todos con el número 1. Puedes escoger el número de tu preferencia, aquí yo escogí el 1. Lo importante es que ningún elemento del segundo conjunto se quede sin pareja. ¿Y cuáles son los elementos del segundo conjunto que no tienen pareja? Recuerda que al conjunto de puntos f de x se le denomina rango de f. El rango de f son todos los puntos del segundo conjunto a los que les llega una flecha. De modo que los puntos que no toca f es el conjunto de los números reales menos el rango de f. Nuestra función h quedaría definida como f inversa unión r menos rango de f cruz 1. Ya vimos que h ahora sí es una función, y que la composición de h y f es la función identidad. Con esto ya hemos resuelto el problema, lo único que falta es formalizar lo que hemos estado hablando. Regresemos ahora a nuestras hipótesis y conclusiones. Ya podemos escribir a la función h como se merece, y hemos visualizado que las conclusiones se cumplen. Pero como la prueba también tiene sus truquitos, vamos a hacerla paso a paso.
Empecemos con la demostración de que h es una función de R a R. De acuerdo con la definición de función, debemos demostrar que para todo número real x existe un único número real y, tal que h de x es igual a y. Como tenemos un cuantificador universal al inicio de la conclusión, lo que haremos es introducir un elemento x arbitrario a nuestras hipótesis, y después probaremos que existe un único número real y, tal que h de x es igual a y. La estructura de la prueba realizando este cambio sería la siguiente. En la parte donde tenemos que probar que h es una función, escribimos: sea x un número real arbitrario. Luego colocaríamos la prueba de que existe un único y, tal que h de x es igual a y. Y terminaríamos la prueba diciendo que como x fue arbitrario, entonces h es una función. Y ahora tenemos que demostrar la unicidad del elemento y. Recuerda que para demostrar unicidad debemos demostrar dos cosas. La primera es probar que el elemento y existe, es decir, que existe un elemento y tal que h de x es igual a y. Y la segunda es probar que dicho elemento es único, es decir, que para cualquier número real m y cualquier número real n, si h de x es igual a m y h de x es igual a n, entonces m es igual a n. Para visualizar esto, regresemos al diagrama de la función h. Al probar la primera conclusión, estamos demostrando que existe un elemento y adentro de R, tal que h de x es igual a y. Esto significa que al elemento x le sale una flecha. Como el elemento x con el que estamos trabajando es arbitrario, podemos concluir que a todos los elementos de R le sale una flecha. Al probar la segunda conclusión, estamos demostrando que si la función h toma dos valores, esos dos valores son iguales. Esto quiere decir que a ningún punto del segundo conjunto le saldrá más de una flecha. Puedes ver cómo al demostrar estas dos condiciones estamos cumpliendo con la definición de función. Demostremos entonces la existencia de y. Recuerda que para hacer esto tenemos que decir explícitamente cuál es este elemento y luego demostrar que h de x es igual a y. Para encontrar este elemento y, tenemos que recordar cómo solucionamos el problema. Primero habíamos dicho que si la función h era igual a f inversa, entonces podían quedar puntos sin emparejar. Y para arreglar esto, unimos los puntos sobrantes con el número 1. Nosotros tenemos ahora un elemento x arbitrario en el segundo conjunto, y tenemos que encontrar cuál es su pareja. Fíjate cómo este elemento x arbitrario puede tener distintas parejas. Si nuestro número x es de los elementos que no toca f, entonces su pareja será el número 1. Y si x es de los elementos que toca f, entonces su pareja estará determinada por f inversa. Así que vamos a tener dos casos. El primer caso es cuando x pertenece al rango de la función f, y el segundo caso es cuando x no pertenece al rango de f. Así que en la parte donde tenemos que demostrar la existencia del elemento y, escribimos: caso 1, x pertenece al rango de f. Y luego colocaríamos la prueba de que existe un elemento y, tal que h de x es igual a y. Después escribiríamos el caso 2, que es cuando x no pertenece al rango de f. En este caso también tenemos que demostrar que existe un elemento y, tal que h de x es igual a y. Nota cómo en ambos casos tenemos que probar la misma conclusión. Y después de probar la misma conclusión, escribiremos que como estos casos cubren todas las posibilidades, entonces el elemento y siempre existe. Recuerda que un elemento o pertenece o no pertenece a cualquier conjunto, no hay de otra. Por eso estos casos cubren todas las posibilidades. Así que antes de proponer al elemento y, vamos a escribir en qué caso estamos trabajando. Revisemos primero qué pasa cuando x sí pertenece al rango de f. Recuerda que esto significa que al punto x le llega una flecha de f. La definición de rango nos dice que el que x pertenezca al rango de f equivale a decir que existe un elemento z perteneciente a R, tal que f de z es igual a x. Así que vamos a introducir un elemento z0 a nuestras hipótesis, donde f de z0 es igual a x. Nosotros ya sabemos cuál es el valor que debe tomar h de x cuando el elemento x es tocado por la función f. En este caso, h debe regresar el valor que tomó f en el primer conjunto, o sea, z0. Como f de z0 es igual a x, entonces z0, x pertenece a f, y por lo tanto, x, z0 pertenece a f inversa, de modo que x, z0 pertenece a h, por lo que h de x es igual a z0. Haciendo y igual a z0, habremos demostrado que existe un real y, tal que h de x es igual a y. Ahora pasemos al caso 2, que es cuando el elemento x no pertenece al rango de f. Aquí ya habíamos dicho que todos los elementos sobrantes los emparejaríamos con el número 1. Así que haremos y igual a 1 y con esto habremos demostrado la existencia de y. Ahora demostremos la unicidad. Como tenemos dos cuantificadores universales, vamos a introducir dos elementos arbitrarios a nuestras hipótesis, para luego probar el condicional que tenemos adentro de los cuantificadores.
Y para probar el condicional, lo que haremos es asumir que la primera proposición es cierta. Asumiremos que h de x es igual a m y que h de x es igual a n. Y lo que nos quedaría por demostrar es que m es igual a n. Como hemos hecho dos cambios en nuestras hipótesis, vamos a agregar dos nuevos pasos a la estructura de la prueba. En la parte donde tenemos que demostrar la unicidad, escribimos: sean m y n dos números reales arbitrarios. Después escribiríamos la suposición que hicimos para el condicional. Supongamos que h de x es igual a m y que h de x es igual a n. Luego colocaríamos la prueba de que m es igual a n, y esta prueba nos permitiría concluir que el condicional es válido. Y terminaríamos la prueba diciendo que como m y n fueron arbitrarios, entonces se cumple la unicidad. Lo único que nos falta probar es que m es igual a n. Aquí una persona muy abusada podría decir: pues muy fácil, sabemos que todas nuestras hipótesis son ciertas, y como estos dos enunciados son ciertos y h de x es igual a h de x, entonces m es igual a n. Pero esto sería un error porque h de x puede tomar más de un valor. En este punto se supone que todavía no sabemos que h es una función. Así que un mismo punto de h podría tener dos flechas y entonces h de x tendría dos valores distintos. Si esto te confunde un poco, podemos cambiar la notación y escribir que tenemos de hipótesis que x, m pertenece al conjunto h y que x, n también pertenece al conjunto h, ya que la función h es simplemente un conjunto de pares ordenados que están representados gráficamente por las flechas que hemos estado dibujando. Como el par x, m pertenece a h, por definición de h tenemos dos opciones. Una es que x, m pertenezca a f inversa, y la otra es que x, m pertenezca a r menos rango de f cruz 1. Si el par ordenado pertenece a f inversa, en nuestra descripción gráfica significaría que agarramos una flecha de color verde, o sea, que x pertenece al rango de f. Sabemos también que el par ordenado x, n pertenece a h, de modo que podría ser una flecha verde o una flecha roja. Como la flecha que representa a x, n debe salir de x, entonces dicha flecha debe ser verde, ya que si el par x, n fuera una flecha roja, tendría que salir de un punto que no es tocado por f, y por lo tanto no saldría de x. Nosotros debemos probar que estas dos flechas caen en el mismo punto. Recuerda que ya habíamos dicho que de ningún punto del segundo conjunto que es tocado por f sale más de una flecha, y la razón de esto es que f es inyectiva, y como f es inyectiva, a ningún punto del segundo conjunto le llegan más de dos flechas. Si los pares ordenados x, m y x, n fueran distintos, como ambos representan a la función f inversa, entonces tendríamos dos flechas de f cayendo al mismo punto x, y tendríamos la contradicción de que f no es inyectiva. De modo que en este caso, m es igual a n. Vayamos a la estructura de la prueba, a la parte donde tenemos que demostrar que m es igual a n. Vamos a dividir la prueba en dos casos y escribir: caso 1, x, m pertenece a f inversa. Luego colocaríamos la prueba de que x, n también pertenece a f inversa. Y después pondríamos la prueba de que m es igual a n. Ahora vayamos al caso 2, que es cuando el par ordenado x, m pertenece a r menos rango de f cruz 1. En este caso el par x, m estaría representado por una línea roja. Esto quiere decir que x no es tocado por f. Y como la flecha que representa a x, n también sale de x, dicha flecha también debe ser roja. Como ambas flechas son rojas, ambas deben caer en el mismo punto, que en este caso es el punto 1. Así que en el caso número 2 de la estructura de la prueba, escribiremos primero la prueba de que x, n también pertenece a r menos rango de f cruz 1, y después colocaríamos la demostración de que n es igual a m. Terminaríamos diciendo que como estos casos son exhaustivos, entonces m es igual a n. Después de todo este trabajo, ya tenemos lista la prueba de que h es una función sobre los reales. Ahora solo falta demostrar que la función identidad es igual a la composición de h y f. Recuerda que para probar que dos funciones f y g de a a b son iguales, lo más sencillo es demostrar que para todo elemento x perteneciente a f de x es igual a g de x. Gráficamente esto significa que para cualquier elemento arbitrario de a, las funciones caen en el mismo punto. Así que en la estructura de la prueba, en la parte donde tenemos que demostrar que las funciones son iguales, vamos a cambiar nuestra conclusión y a escribir la prueba de que para todo número real x, ir de x es igual a h o f de x, y después vamos a concluir que por lo tanto las funciones son iguales. Y ahora tenemos que demostrar una vez más un cuantificador universal. Así que introducimos un elemento arbitrario x a nuestras hipótesis y probaremos esta igualdad. Recuerda que el valor de la función identidad en cualquier punto x es x, así que lo que tenemos que demostrar es que la composición de h y f en el punto x toma el valor x.
Gráficamente ya lo hemos demostrado porque recuerda que construimos la función h para que nos regresara siempre el valor inicial. Para hacerlo formalmente, recordemos que h o f de x, o sea, el valor de la composición de h y f en el punto x, es igual al valor de h en el punto f de x. Como x es un número real, f de x existe. Vamos a llamarle y. Esto significa que el par ordenado x, y pertenece a f, de modo que y, x pertenece a f inversa. Como todos los pares de f inversa también son pares de h, el par y, x pertenece a h. Esto quiere decir que h de y es igual a x, o sea, h de f de x es igual a x. Con esto ya demostramos todo el teorema. Solo recuerda que para escribir la demostración final debemos guiarnos en el esqueleto que hemos venido construyendo. La prueba final sería la siguiente. Sea f un elemento arbitrario de f mayúscula. Supongamos que f es inyectiva. Definamos la función h como h igual a f inversa unión el conjunto de los reales menos el rango de f cruz 1. Demostraremos ahora que h es una función de R a R. Para esto, sea x un número real arbitrario. Probaremos que existe un único número real y, tal que h de x es igual a y. Existencia. Caso 1. X pertenece al rango de f. De modo que podemos escoger z perteneciente a R, tal que z, x pertenece a f. Por lo tanto, x, z pertenece a f inversa. Por lo tanto, x, z pertenece a h. De modo que h de x es igual a z. Caso 2. X no pertenece al rango de f, de modo que x pertenece a R menos rango de f. Sea y igual a 1. Claramente x, 1 pertenece a R menos rango de f cruz 1, de modo que x, 1 pertenece a h, por lo que h de x es igual a 1. Como estos casos son exhaustivos, existe un número real y, tal que h de x es igual a y. Unicidad. Sean m y n números reales arbitrarios. Supongamos que h de x es igual a m y que h de x es igual a n. Caso 1. X, m pertenece a f inversa. Probaremos ahora que x, n pertenece a f inversa. Como x, m pertenece a f inversa, m, x pertenece a f. De modo que x pertenece al rango de f, por lo que x no pertenece a R menos rango de f. Claramente el par ordenado x, n no pertenece a R menos rango de f cruz 1. Por lo tanto, x, n pertenece a f inversa. Esto significa que el par n, x pertenece a f, de modo que f de n es igual a f de m. Como f es inyectiva, m es igual a n. Caso 2. X, m pertenece a R menos rango de f cruz 1. Probaremos ahora que x, n pertenece a R menos rango de f cruz 1. Como x, m pertenece a R menos rango de f cruz 1, entonces x no pertenece al rango de f. Supongamos ahora que x, n pertenece a f inversa, de modo que n, x pertenece a f, por lo que x pertenece al rango de f, lo cual es una contradicción. Como x, n no pertenece a f inversa, x, n pertenece a R menos rango de f cruz 1, de modo que m y n son igual a 1, por lo tanto, m es igual a n. Con esto hemos demostrado que h es una función de R a R. Probaremos ahora que la función identidad es igual a la composición de h y f. Para esto, sea x un número real arbitrario. Claramente IR de x es igual a x. Sea f de x igual a y, de modo que x, y pertenece a f. Por lo tanto, y, x pertenece a f inversa. Como f inversa es un subconjunto de h, y, x pertenece a h, de modo que h de y es igual a x. O sea, h de f de x es igual a x, igual al valor de la composición de h y f en el punto x. Como el elemento x fue arbitrario, la función identidad es igual a la composición de h y f. Y ya está. Con esto hemos visualizado un hecho extraordinario y fascinante de las matemáticas, y hemos demostrado un teorema algo laborioso. Así que si tienes alguna duda, escríbenla en los comentarios. Comparte este video con aquellas personas que estén buscando alcanzar la maestría en matemáticas. Suscríbete para seguir aprendiendo y deja tu me gusta para apoyar mi trabajo. Nos vemos.